2018 marks 40 years of partnering with people to reach their God potential. Much has been done, but there is much more to do. The time has come for us to rebuild, to prepare the way for the next generation and for the next 40 years. We're excited about updating and renovating our environments at every one of our campuses. Our Lima campuses, specifically our newest campus in Barranco, will develop their youth and children's areas as well as expand their reach through television, impacting the 9 million Lima residents. Let's continue to protect, to promote, and to proclaim the vision God has given us to partner with people to reach their God potential and impact our world for good. Saquen el programa que recibieron al entrar. Aquí es donde quiero empezar. Estamos en una serie cubriendo Nehemías. Si no han estado con nosotros, los animo a regresar y revisarlo para que sepan el contexto de lo que cubrimos cada semana. Si recuerdan, Nehemías es básicamente un mayordomo. Está en el palacio de los persas. Hablamos sobre cómo eso sucedió, cómo obtiene una nueva perspectiva de Dios. Jerusalén, cuya muralla ha estado destruida por más de 100 años, Dios le da una nueva perspectiva. Él decide ir y hacer algo al respecto. Cuando llegamos al capítulo 5, Él está en medio de ese proceso. La semana pasada, en el capítulo 4, hablamos sobre la persecución y cómo superar esa persecución de afuera. En el capítulo 5 estamos en medio de eso. Quiero que escuchen algo que seguro han visto en línea. Pensé que fuera chévere hacer una pequeña encuesta en todos los campus para descubrir lo que escuchas. Y veremos lo que sucede. Van a tocar lo que tienen en los medios sociales y veremos cuál escuchas. Tóquenlo. Laurel, 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 Muy bien. Laurel, ¿Cuántos? Paren. ¿Cuántos, Laurel. ¿Cuántos escuchan Yanni? ¿Cuántos escuchan Laurel? Algo ha sucedido, porque siempre he escuchado Laurel, esta vez escuché Yanni. Me estoy volviendo más joven. ¿Cuántos escucharon Yanni? Muy bien. ¿Y yo? Troy, joven. Estoy feliz, es un milagro. ¿Cuántos escuchan Laurel? Sí, muchos de ustedes. Somos diferentes, ¿no es así? ¿No es eso increíble? ¿Estás sentado al costado de alguien que escuchó lo mismo o no lo mismo? Es increíble lo diferentes que somos. Diferentes en la moda. Miras a algunas personas y dices, eso se ve bien. Estás con un amigo y dice, ¿puedes creer que usaría eso? Porque nos gustan diferentes modas, diferentes películas. ¿A cuánto les gusta Infinity War? Salió hace poco. ¿A cuántos no les gustó? Pensaron que fue un poco... ¿Cuántos no saben de qué estoy hablando? Tienen que ponerse a la moda como los jóvenes. Nos gustan diferentes películas, nos gusta diferente música. Voltea a la persona a tu costado y dile, ¿cuál es tu género de música favorita? ¿Cuál es tu género de música favorita? ¿A cuánto le gusta el pop? Música pop. ¿A cuánto les gusta la música clásica? ¿A cuántos les gusta la música urbana o música alternativa? ¿A cuánto les gusta el rap? Eres un artista del rap. ¿A cuánto les gusta la música religiosa? Sí, estoy seguro que les gusta. Solo quieren caerme bien. Todos somos diferentes. Quiero hablar de esto porque es de lo que se trata el capítulo 5. Nuestras diferencias pueden ser nuestra mayor fuerza o pueden ser lo que nos derrota. Están hablando mucho en nuestro país sobre eso. Antes de ir a Nehemías, quiero que miren lo que Jesús dice. En su programa, Juan 17. Este es Él orando antes de ascender al cielo. Aquí vemos cuál es su prioridad. Dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también... Porque los versículos anteriores son una oración para los discípulos, los que irán a compartir al inicio de la iglesia. Dice, no solo oro por ellos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Saben quién es? Eres tú, si eres cristiano. Jesús dice, no solo oro por los discípulos, no solo oro por aquellos, oro por los que serán alcanzados.
Mientras leímos las Escrituras, alguien nos enseñó las Escrituras y confiamos en Cristo. ¿Por qué está orando? Te pido que todos sean, ¿qué? ¿Qué? Uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es importante. Jesús ora que seamos uno para que el mundo sepa que hay algo diferente en nosotros. Continúa. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Cómo sabrá el mundo que lo que estamos haciendo, compartiendo y leyendo es cierto? Dice que es la habilidad de ser uno, estar unificados. Que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Si regresan al libro de Génesis, miren lo que dice donde describe la familia. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Así es como la familia luce. Después tenemos a Pablo y lo que él tiene que decir. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Cuando pensamos sobre el éxito, a menudo hablamos sobre el liderazgo, éxito en el negocio, en la familia, en el ministerio. Si pensamos en el liderazgo o la innovación, los recursos, si solo ganamos un poco más para nuestra familia o negocio, si tuviéramos más dinero para el ministerio, el arma secreta del éxito, de acuerdo con lo que hemos leído, de acuerdo con lo que Jesús oró, de acuerdo con lo que Dios dijo sobre la familia, de acuerdo con lo que Pablo dijo, lo que vamos a aprender en Nehemías es que el arma secreta del éxito es la unidad. ¿Saben lo que las buenas familias tienen en común? Algunos pueden escuchar Laurel y otros pueden escuchar Yanni, pero lo que tienen en común es la unidad. Tienen un sentido de armonía. Lugares que son buenos para trabajar tienen un sentido de unidad, de armonía. Iglesias que cambian el mundo tienen un sentido de unidad, un sentido de armonía. Todos se mueven hacia la misma dirección. Todos corren detrás de las mismas cosas, yendo hacia el mismo destino. Pero no hablamos sobre eso. No es nuestra prioridad. ¿Cuántas veces te has sentado con tu familia y dicho, estas son algunas cosas que tratan de dividirnos? Hay que estar más unidos. ¿Cuántas veces has pensado sobre el ministerio, lo que Dios te ha llamado a hacer? O en el trabajo, el negocio que quieres abrir. ¿Con qué frecuencia piensas sobre la unidad o la idea de convertirse en uno? Mientras Nehemías construye esta muralla, que ha estado destruida por más de 100 años, va a ser una declaración grande. Nos va a enseñar sobre la unidad. Cómo implementar esta arma secreta. Eso es lo que quiero que miremos. Les daré un par de estos y hablaremos sobre ellos. ¿Cómo estableces la unidad? El arma secreta del éxito. Número 1, aprovecha las dificultades como oportunidades para la intimidad. Aprovecha las dificultades como oportunidades para la intimidad o unidad. Recuerden que en el capítulo 4, Sanbalat y Tobías eran los enemigos, se burlaban, se reían y tratan de hacer que paren de hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. En el capítulo 5 empiezan a tener problemas por dentro. Las personas adentro no se están llevando bien. Quiero que leamos para ver lo que sucede. Es fácil empezar unificados y después la vida sucede. ¿Qué haces cuando la vida sucede? Empecemos en el primer versículo. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Esto no solo son los hombres, son ambos, los hombres y mujeres. Están molestos y se lo dijeron. Versículo 2. ¿Por qué estaban molestos? Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Esto es lo que sucede. Tienen un impuesto de Persia y los judíos ricos también cobraban impuestos a las personas. Para poder pagar, tienen que vender a sus hijos como esclavos. Nehemías
Y los hombres están saliendo y redimiendo a los esclavos, que son esclavos porque los judíos los han vendido en esclavitud. No las mamás y papás. Para que ellos alimenten a sus familias, tienen que hipotecar sus campos, casas y familia a los nobles, a los ricos. Los ricos los están vendiendo a los extranjeros. Personas que no son judíos, Nehemías está yendo y redimiéndolos. Si leen todo el capítulo, Nehemías dice, vamos, esto no tiene sentido. Eso es lo que sucede. Esta es la parte que quiero que vean. ¿Qué causa esto? Es la última palabra que puse en su programa en el versículo 3. Dice, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Es como la vida sucede. Cuando la vida sucede, cosas que no sabías sobre ti salen a la superficie. Así es como lo escribí en mi programa. La hambruna trae a luz algo que Nehemías no sabía y podría destruir el proyecto. En otras palabras, Nehemías empieza a redimir a los esclavos. No sabía que eso era porque los nobles habían sido los que empezaron ese proceso. Él no sabía que eso estaba sucediendo. Solo sabía que estaban en esclavitud. Así que trataba de redimirlos. ¿Qué fue lo que lo causó? La vida, las dificultades de la vida, la hambruna. Esa hambruna que vino a la tierra trajo tensión. Y como consecuencia de la tensión, cosas fueron reveladas. De repente, Nehemías es consciente de algo. Si no lo hubiera sabido, lo pudiera haber destruido. ¿De qué sirve construir la muralla si las personas dentro de la muralla se odian? Tendemos no ser abiertos sobre quiénes somos hasta que eso suceda. Si en verdad queremos tener unidad construida basada en quién somos, es importante aprovechar cuando la vida sucede. Cuando las cosas en tu mundo se aprietan, son pesadas y parecen ser abrumadoras, cuando la vida sucede relacionalmente, es una oportunidad, si la aprovechamos, para tener una mayor intimidad. ¿Por qué? Porque revela quiénes somos en realidad. ¿Han escuchado a las personas decir, discúlpame, no quise decir eso, estoy cansado? No quise decir eso, estoy enfermo. No quise decir eso, tuve un día malo en el trabajo. No. Lo que sucede es que cuando estamos cansados, estresados y bajo tensión, no tenemos la energía para esconder quién somos. Quién somos es lo que sale. Si vas a tener una intimidad real, tiene que estar construida sobre quién somos en realidad. Esa es la verdadera armonía, ya sea en el trabajo, cuando el trabajo se pone tenso y las personas se pelean. No es el trabajo tenso que lo crea, es el trabajo tenso que lo revela. Si queremos la unidad real, la clase de unidad que puede construir la muralla y disfrutarla después que es construida, tienes que ir profundo con la intimidad. Lo mismo es cierto con el matrimonio. Si quieres un buen matrimonio, cuando hay tensión, cuando los hijos se enferman, cuando la hipoteca parece pesar o cuando un neumático se te baja, esas cosas sacarán de ti y tu cónyuge cosas que tal vez no sabías. Las ceremonias de bodas hacen eso, porque pueden ser estresantes. A veces te acercas a los novios y como pastor vas para hacer la boda y es difícil, porque todos lo quieren perfecto, todos están al borde y todos son quienes realmente son. Es más fácil lidiar con las personas cuando fingimos ser alguien agradable, en vez de quién somos en verdad. La vida sucede, nos desanimamos, nos frustramos y tendemos a rendirnos, en vez de verlo como una oportunidad para aprender algo sobre nosotros mismos, algo sobre nuestra circunstancia, algo sobre la persona con la que estamos en una relación. Tal vez estás pasando por una dificultad, un reto, una prueba, una lucha, algo que parece pesar. Qué buena oportunidad para aprender y volverte más íntimo, incluso contigo mismo. ¿Por qué respondí de esa manera? ¿Por qué me enojó tanto? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Puedo aprender algo sobre mí mismo, pero también puedo aprender algo sobre la persona con la que tengo conflicto. Como consecuencia, podemos tener una relación más fuerte. Permíteme darles un ejemplo. ¿Cómo respondes en el tráfico? El tráfico es tenso. Estás tarde para el trabajo o lo que sea. ¿Cómo respondes en el tráfico? ¿Le metes el auto a las personas o las dejas pasar? ¿Qué hace esa tensión? ¿Revela quién realmente soy? ¿Valoro a las personas
o me valoro sobre los demás. Tendemos a decir, oh, es tráfico. Y es tráfico, es estresante, es frustrante. Y podemos responder, sí revela quién somos. ¿Alguna vez has tomado la oportunidad para pensar sobre cómo respondes en el tráfico y lo que revela sobre lo que piensas de otras personas? Si respondes de esa manera en el tráfico, ¿sabes qué? Seguro hay otras veces en tu vida cuando tal vez no estás consciente que respondes de la misma manera, porque revela valores que tienes. Creo que esa es una de las cosas que podemos aprender de Nehemías. Cuando nos frustramos, cuando la vida se pone difícil, tendemos a, es su culpa. Y puede que sea su culpa. No digo que no es su culpa. Lo que digo es, aunque sea su culpa, es una oportunidad para aprender algo que me ayudará a ser más exitoso. Las personas que son exitosas tienen buenas relaciones. La clave número 1 para ser exitoso en la vida es la habilidad de relacionarse. La habilidad de llevarse bien y conocer a las personas. Encontré la definición de la etimología de la palabra oportunidad. Quiero leerla porque creo que es interesante. Si vamos a aprovechar las dificultades para la oportunidad de la intimidad. La palabra oportunidad viene del término en latín oportunistas, cual está compuesta de dos palabras. Op significa enfrente de y portus significa puerto. Esta palabra fue creada en el campo de la navegación, donde los marineros usaban la frase oportus para indicar la mejor combinación del viento, corriente y marea para navegar al puerto. Ahora, continúa, dice, sin embargo, la única manera de aprovechar las condiciones del clima es si el capitán de la nave ya había visto el puerto destinado. Sabiendo la condición del clima sin saber el destino era inútil. Por lo tanto, un barco estaba en estado de oportunitas cuando el capitán había decidido dónde ir y sabía cómo llegar. Si piensan sobre lo que significa la palabra oportunidad, significa que estás en el barco y tienes el viento correcto, la corriente correcta, todo lo que necesitas, pero también significa que sabes a dónde vas, para que sepas cómo aprovechar el viento, sabes cuál es el viento correcto, para que llegues a tu destino. Si lo vemos en nuestro ejemplo, nuestro destino es la intimidad. Queremos relaciones fuertes, amistades fuertes, fuertes relaciones en el trabajo, fuertes relaciones al criar los hijos. Ahí es donde queremos ir. Porque sabemos a dónde queremos ir y de repente vemos conflicto. El conflicto es lo que voy a aprovechar para llegar a mi destino. Es una oportunidad en vez de una frustración. Esa es la primera cosa que nos enseña Nehemías. Si en verdad queremos usar esta arma secreta. Esta es la segunda cosa que nos enseña mientras reconstruye la muralla. De repente, el problema ya no es Sanbalat y Tobías, es el conflicto por dentro. Personas que se sienten maltratadas por la vida, la hambruna, algo que ninguno de ellos podía controlar. Nehemías no causó la hambruna, solo sucedió. Y la aprovecharon. Esta es la segunda cosa, y la conocen, es controla tus emociones. Controla tus emociones. Miren lo que Nehemías dice cuando se entera que esto está sucediendo. Cuando se entera que los ricos se están aprovechando de los pobres y le cobran interés. Les prestan dinero para que puedan comprar comida y les cobran interés a su propio pueblo. El Antiguo Testamento les dice que no deben hacer esto. ¿Qué hace Nehemías? Cuando oí sus quejas, ¿qué? No lo digan con sueño, díganlo como si están enojados. ¿Me qué? Eso está bien. Dice, me enojé muchísimo. ¿Qué haces cuando estás bien enojado? Miren lo que él hace. Pero, añadí eso, dice, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, ¿cuántos de nosotros lo pensamos bien cuando estamos enojados? Es como recordar cuando eras chico y te dicen, cuando te enojes, cuenta hasta el 10. Es un principio bíblico. Es la idea de decir, si permito que mis emociones salgan fuera de control, tengo la capacidad de destruir estas relaciones. Tengo la capacidad de lastimar a las personas. Tengo la capacidad de arruinar mi negocio, la capacidad de lastimar a mis hijos, la capacidad de estresar mi matrimonio, la capacidad de ser violento. En la autopista las personas se enojan, sacan pistolas y hacen todas esas cosas porque no controlamos nuestras emociones cuando nos enojamos.
Lo que estas personas estaban haciendo estaba mal. Nehemías tenía todo el derecho de enojarse. Enojarte no es el problema. Es que a menudo no hacemos lo que él hizo, cual es, después de pensarlo bien, ¿saben cómo se llama eso? Madurez. La madurez es la habilidad de enojarse y no ser tonto al mismo tiempo. Muchas veces cuando nos enojamos nos volvemos tontos. No hacemos la situación mejor, la empeoramos. Nos sentimos mejor por un momento, porque ha salido de nosotros. Es como cuando estás mal del estómago y vomitas. Te sientes mejor, pero la persona sobre la que vomitaste está pegajosa. Lo mismo sucede con la ira. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien con mal carácter y con enojo vomitan sobre todos? Después de explotar dicen, lo siento, estamos bien, ¿cierto? Sabes que te quiero. Es como, tengo cicatrices por tus palabras. Nehemías nos enseña que tenemos que controlar nuestras emociones. Nehemías no es el único. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento. Pablo dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Si no controlamos nuestro enojo nos controla a nosotros. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si lo permitimos, el enojo es un camino a nuestras vidas. Podemos hacer excusas y decir, bueno, así soy, lo digo como es. Lo que Nehemías nos enseña es, si vamos a reconstruir la muralla en nuestro matrimonio, negocios, vidas, finanzas, en nuestra iglesia, si vamos a hacer esas cosas, tenemos que dar un paso atrás y decir, estoy enojado y tengo el derecho de estar enojado. El problema no es el enojo. El problema es que no quiero reaccionar, no quiero que el enojo me controle. En vez, quiero tomar un momento para pensarlo bien, para que pueda tomar una buena decisión. Eso toma disciplina, una rendición. ¿Recuerdan las veces que he dicho, ¿dónde tenemos que estar para experimentar el éxito? Tenemos que estar sometidos bajo la autoridad de Dios. Tenemos que estar alimentando el Espíritu. Por eso es importante pasar tiempo con Dios, es importante adorarlo, es importante ser fiel a su casa, porque cosas sucederán en tu vida que te enojarán. Y esas cosas pueden ser aprovechadas para tener oportunidades para crecer si el conflicto es manejado correctamente. Y la carne nunca lo hará sola. La carne siempre peleará. Siempre va a querer vengarse. Y después tratará de racionalizar el por qué hicimos lo que hicimos. Tengo el derecho, lo que hicieron estuvo mal. No. Esa no es la meta. La meta es ser exitoso. La meta es construir una gran familia. La meta es construir un negocio exitoso. La meta es ser parte de una iglesia, una familia que impacta el mundo. La meta es criar buenos hijos que tendrán buenas familias. Esa es la meta. La meta no es vengarse. La meta no es meterte el auto después que tú lo hiciste. Podemos sentirnos mejor en ese momento, pero esa no es la meta. Es como disciplinar a tu hijo. Es una cosa bíblica, pero no cuando estás enojado. El principio es el principio de Nehemías. Lo que mi hijo acaba de hacer está mal y debe ser disciplinado, porque el escritor de la sabiduría dice que si amamos a nuestros hijos, lo vamos a disciplinar, pero tengo que detenerme y pensar sobre eso. Para que pueda hacer esto de manera efectiva, para que mi disciplina los ayude a ser más productivos en vez de hacerme sentir mejor. A veces los niños saben esto, ¿cierto? Cuando nos convertimos en la clase de padre que solo disciplina como resultado del enojo. En otras palabras, toma mucha energía, así que tenemos que estar enojados para hacerlo, porque estamos agotados. Nehemías dice, eso no lleva a construir la muralla. Tenemos que ver la vida, las dificultades, los retos o las luchas, no como algo que se mete en el camino de construir la muralla. En vez, es una oportunidad, si se maneja correctamente, para crecer, madurar y aprender sobre nosotros mismos. Ser más íntimos en cualquiera que sea la relación. Queremos controlar nuestras emociones y después llegamos a la parte. Enfrentamos el problema. Nehemías va a enfrentar el problema. Se detuvo y lo pensó bien. Esto es lo que hace. Nehemías se enoja, al igual a todos nosotros,
esto no es correcto, no debió suceder, trato de ayudarlos después de 100 años a reconstruir esta muralla y se aprovechan del uno al otro. No es correcto. Lo piensa bien y esto es lo que hace. Denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que ustedes han... voy a volver a leerlo. Estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. Trabajamos el uno contra el otro. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Y dice, ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. Aquí es donde se desvía un poco, cuando nos movemos hacia el enfrentamiento. Porque no sé si siempre hacemos esto, como dicen las Escrituras. Puedes decir, Troy, lo enfrenté, me enojé y le metí el auto, me enfrenté a ellos. Me enojé y me acerqué y les mostré el dedo. Lo enfrenté. Me enfrenté a mi hijo. Me enojé y le di una nalgada. No. Enfrentarse a ellos es después de pensarlo bien. Lo que digo es, no son 10 segundos mágicos o 10 días. Cuando actuamos, no estamos reaccionando. Así que nuestras emociones no nos están controlando. Ahora, ¿qué estamos haciendo en sabiduría? Estamos enfrentando. Tenemos la conversación difícil. La conversación difícil a menudo no va bien simplemente porque la conversación difícil no sucede a menos que estemos enojados. Ahí es cuando sucede. Cuando retas a los del aeropuerto, retas a los de la tienda o a tu supervisor, es cuando estás enojado. Cuando das un paso atrás y piensas, está bien, esto está mal y necesito enfrentar esto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento, el Evangelio, lo que Jesús dijo. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Así es como debemos manejarlo dentro de la iglesia y creo que esos principios pueden ser aplicados más allá de eso. Pensemos sobre lo que nos dice. La primera cosa que dice es, no lo hagas público primero. Eso es lo que dice. Dice, habla con la persona que te ofendió. ¿Cuál es tu primera reacción natural? Es hacerlo público, ¿no es así? Crear un equipo. No puedo contar las veces que he estado en un avión y me han tratado mal. ¿Sabe lo primero que quiero hacer? Ponerlo en Twitter. Porque quiero leer los comentarios sobre lo correcto que estoy y lo tonto que es esa aerolínea. Porque también le sucedió a otras personas. Esa es la reacción natural. ¿Cuántas personas van a Facebook, a Twitter o a Instagram? Esa es la primera cosa que hacen. Lo hacen público. O llegan a casa del trabajo y dicen, no vas a creer lo que mi supervisor hizo. Lo primero que hacemos es hacerlo público. Nehemías y Jesús tratan de enseñarnos. Ahora, solo si quieres ser exitoso. Puedes lidiar con eso, puedo lidiar con eso como quiera. Pero si en verdad quiero ser exitoso, por eso digo que es un arma secreta. Porque a menudo no es aplicado. Jesús dice, esto es lo que haces. Vas a ellos y les hablas. Lo sacas, compartes con ellos el por qué te sientes como te sientes. De tal manera, recuerden, después de pensarlo bien, para que no sean tus emociones las que te controlan, puedes estar emocional, pero no te controlan. Estás compartiendo, estratégicamente compartiendo lo que sientes, pero tus sentimientos no te controlan. No busques un equipo para que esté de acuerdo contigo. Las iglesias han sido conocidas, tristemente, por la división. A menudo iglesias nuevas empiezan. Steph y yo empezamos una iglesia en Arkansas. Yo nunca había visto una iglesia abrir que no abrió porque alguien se enojó. Siempre te das cuenta cuando una iglesia nueva abre porque están enojadas con la primera iglesia, porque la llaman unidad o armonía. ¿Alguna vez has notado cuántas iglesias se llaman unidad? La iglesia metodista unida o la iglesia bautista de armonía. La mayoría del tiempo que se llaman así es porque se enojaron con otra iglesia y quieren que sepan que no fue su culpa, fue de ellos.
¿Qué nos enseñan las Escrituras? Lidia con esto. Hay una manera de lidiar con esto para ser exitoso. Vamos a ellos y hablamos con ellos. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué los enfrentamos? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Por qué los enfrentamos? No los enfrentamos para demostrarles lo tontos que son o para ganar. ¿Para qué los enfrentamos? Para traer la unidad. Si no los enfrentas, ¿qué vas a hacer? Te vas a amargar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido lastimados por alguien o una situación en la que nunca hablamos con la persona que nos lastimó sobre lo que hizo? Como consecuencia, aún lo recuerdas, ¿no es así? Y puede que lo hayas compartido con otras personas, pero nunca has hablado con ellos. Nosotros tenemos razones, ¿cierto? Lo racionalizamos, lo hemos pensado. Tenemos todas estas razones para no hacerlo, pero recuerden, Jesús dice, no, sí puedes, confía en mí con esto, ve a ellos y de manera racional habla con ellos sobre lo que hicieron. No garantiza que van a decir, oh, lo siento mucho. Pero serás sorprendido y asombrado cómo puede solucionarse cuando es manejado correctamente desde el principio. No más adelante. La meta es traer la unidad, porque la unidad es el arma secreta para el éxito. Queremos unidad en la familia, el negocio, en la iglesia, unidad en nuestra comunidad. Y no va a suceder si lo primero que hago es ir a los medios sociales o a otra persona y le cuento lo malo que alguien es. Ahora, ¿cuál es la próxima cosa que nos dice? No lo hagas público primero, ve al que te ofendió, cálmate, pero sé claro. Eso también es importante. Cuando llegues ahí, asegúrate que lo hayas pensado para que puedas expresar con claridad lo que te ofendió. La mala comunicación no te llevará a ser reunido. ¿Cuántas veces nos alejamos de una conversación y luego ninguno de nosotros sabe lo que fue dicho? Pensamos que sí y después lo vemos hacerlo nuevo. Acabamos de hablar sobre esto. Queremos ser claros. Tienes que ser valiente para hacer eso cuando no estás enojado. Mira, lo que dijiste, así es como me hizo sentir. Eso no significa que cada vez que alguien dice algo, oh, eso no fue bueno y tienes que enfrentarlo. Lo que digo es, cuando ellos dicen algo y no puedes dormir o está en tu mente, tienes que enfrentarlo porque no lo olvidarás de manera natural. Va a afectar la manera que lo tratas. Todos a tu alrededor van a darse cuenta de la manera que los tratas por lo que sientes o piensas que nadie sabe. Ve a ellos, sé claro, y creo que te sorprenderás lo frecuente que se soluciona si lo manejamos de manera correcta. Lo mismo con tu cónyuge. En vez de pelear el uno con el otro, gritarse el uno al otro, respondiendo el uno al otro, si tomamos el tiempo para dar un paso atrás, pensarlo y tener una conversación honesta sobre la manera que nos sentimos, lo que pensamos que fue la causa y lidiar con eso, ¿qué tal si responden, no hice nada malo? Recuerden que la Biblia nos lo dijo. ¿Qué hacemos? Lleva un testigo contigo. Repito, la meta es la reconciliación. Llevas a otra persona que ha visto esta clase de comportamiento, ha visto esto suceder, o tal vez estuvo ahí si fue una clase de incidente o algo así, para que vaya contigo. Ahora son dos personas diciendo, sí, así es como tratas a las personas, o así es como es percibido. Puede que no sea lo que quieres hacer, puede que no sea tu intención, pero así es como haces a las personas sentirse. Esto es lo que sucede. Repito, la meta no es ganarle, la meta no es golpearlos, la meta no es vencerlos, la meta es la unidad, la reconciliación, porque ahí están las fuerzas. Por último, lo hacemos público. Lo hacemos público, pero aún esperamos la reconciliación, pero también queremos proteger a otras personas. Eso exige que lo hagamos público, para que los demás no sean lastimados de la misma manera que tú lo fuiste. Les daré las últimas dos, bien rápido. Aprovecha las dificultades, controla tus emociones, enfrenta el problema. Y número 4, corregir el mal. Nehemías los enfrenta y miren lo que sucede. Devuélvanles hoy mismo sus campos, sus viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. ¿Y qué hizo Nehemías? Dijo, ustedes son unos chicos buenos. Tienen que querer a Nehemías. Nehemías llamó a los sacerdotes e hizo que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa.
Dice, vamos a tomar esto en serio, porque esto es algo importante. Esto puede destruir lo que hemos sido llamados a hacer. Por eso la división en la familia, en un negocio o en el ministerio es bien importante. ¿Por qué? Porque mantiene la muralla destruida. Nos mantiene peleando uno contra el otro en vez de contra el adversario. Nehemías dice, me alegra lo que dicen, pero traeré a los sacerdotes aquí. Quiero escucharlos hacer un compromiso o pacto, que van a corregirlo. Después sacude su manto para decir, tomo esto en serio. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Hay otro gran ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan a Zaqueo, el hombre pequeño que subió a un árbol porque quería ver a Jesús? Zaqueo recolectaba los impuestos. Así es como un recaudador de impuestos hacía dinero. Digamos que tus impuestos son $50. Roma quería asegurarse que yo consiga tus $50, pero Roma me decía, lo que sea que cobre adicional, me lo puedo quedar. Si hago que pagues un impuesto de $100, mandaba 50 a Roma, así como funcionaban las mafias en Nueva York. Yo me quedaba con $50 y le mandaba $50 a Roma. ¿Adivinen qué? Los judíos odiaban a los judíos que les hacían eso. Ese es quien Zaqueo era. Jesús pasa y el corazón de Zaqueo es transformado. Miren lo que dice. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. En otras palabras, corrígelo. Cuando lastimamos a alguien, queremos corregirlo. ¿Cómo lo corriges? Primero pide disculpas, cara a cara. No mandas un texto o un correo de voz. Traté de llamarte, ¿recibiste mi correo? No, tiene que ser cara a cara. Lastimaste a alguien, haz el esfuerzo, haz tiempo. No va a ser divertido, no vas a querer hacerlo, va a ser fácil postergarlo para siempre, pero tienes que corregirlo. No es que pagas un gran precio, pero ¿cuál es la meta? La unidad. Esa es la meta. Es un pequeño precio a pagar para tener un matrimonio unificado, una familia unificada, un negocio o iglesia unificada. Es ir a tus hijos cara a cara y corregirlo. Te pido perdón. No, perdóname si te lastimé. Eso no es una disculpa. No, te lastimé. Puede que no sea lo que quise hacer, pero te lastimé. Admito que te lastimé y te pido disculpas por lo que hice. Y si hay otros involucrados, también puedes ir a ellos. En el sentido que has lastimado a otras personas, no solo a una persona. Devuelves lo que fue tomado. Ese es el ejemplo aquí, si algo fue tomado. Esto es lo que significa. Si cometes adulterio, ¿qué le has quitado a tu cónyuge? Le has quitado la confianza. ¿Qué tienes que devolverle? La confianza. Eso toma tiempo. ¿Qué significa eso? Si yo he cometido adulterio, no solo voy a pedir disculpas, voy a devolverles la confianza. Eso significa que debo ser paciente para permitirle a mi cónyuge la oportunidad y el tiempo que se requiere para reconstruir esa confianza para que volvamos a estar unificados. Tienes que devolverlo. Esta es la última cosa. Cuando lo corregimos significa que detenemos el comportamiento. Detenemos el comportamiento. Corregirlo significa si usamos palabras que lastiman a las personas en nuestra familia y en verdad estamos... porque a veces seremos el que es lastimado, porque llevamos nuestra humanidad a todos lados. A veces seremos el que ofende. Y tenemos que detener el comportamiento, parar de decir esas palabras. Tenemos que dejar de explotar en nuestro temperamento. Tenemos que dejar de ser violentos, dejar de hacer acusaciones, dejar de manejar como manejamos, sea lo que sea. Si en verdad lo queremos corregir, lo detendremos. Eso no significa que nunca cometes un error, pero hay una diferencia en cometer un error y decir, perdóname, pero nunca corregirlo al cambiar nuestro comportamiento. Eso es lo bueno de ser cristiano. Dios está en el negocio de la transformación. Puede quitarnos todas esas cosas. Aprovechamos las dificultades, controlamos las emociones, enfrentamos los problemas, lo corregimos y, por último, recuerda a quién representas. Nehemías habla sobre esto durante todo el capítulo 5, donde tienen esta lucha interna que puede alejarnos de la misma cosa que quieren cumplir. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. Escuchen lo que dice aquí. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar? ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Para que no nos pongan en ridículo las naciones enemigas. Dice, la manera que se tratan el uno al otro representan a Dios. ¿No tiene más respeto para Dios que eso?
Si estás aquí y eres cristiano, adivina que tu familia es un representante de Dios para el mundo. ¿Y no se pueden llevar bien? Siempre pelean, siempre gritan, se insultan, usan sus palabras. ¿Por qué? Nehemías dice, no, escuchen, se van a burlar de ustedes, se burlarán de la iglesia, se burlarán de nuestros negocios. Continúa y dice, también me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras, porque Nehemías se convierte en el gobernador. Se queda en Jerusalén por 12 años. Dice, además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada. Rehusé exigir la ración que me respondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios mío, recuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. La manera que tratamos a los demás es una representación de quién Cristo es. ¿Recuerdan lo que Jesús oró? Él oró que sean uno. ¿Por qué? Para que mientras tú y yo seamos uno, el mundo sepa que lo que proclamamos es real. ¿Cuál es el testimonio más grande para el mundo? No es el tamaño del edificio de la iglesia, es la unidad, la armonía de un grupo de personas. ¿Cuál es el mejor testimonio que puedes tener para las personas que amas y quieres ver venir a Cristo? Es tener a tu familia unificada. Es tu familia siendo una. Eso no es natural, no es normal y en verdad solo puede ser hecho, realmente ser hecho, siendo cristianos. Porque la carne siempre peleará. El conflicto no es el problema, es una oportunidad para una mayor intimidad si lo manejamos como dicen las Escrituras. Entonces, espero que lo hagamos. Espero yo hacerlo. Esto siempre es un reto para todos porque yo tengo mi carne, al igual ustedes. Durante los años mi carne ha crecido. La cargo y batalla contra estar unificados. A veces prefiero tener la razón en vez de estar unificado. Eso siempre está mal en cualquier relación. Voy a orar por nosotros. Padre, oro por todas nuestras relaciones, que tomemos el arma secreta en todos los campos y que nuestra iglesia, nuestros ministerios, nuestro negocio, nuestras familias y nuestras comunidades, que en verdad estemos unificados en armonía, disfrutando una verdadera intimidad el uno con el otro, por tu gloria, y que el mundo lo sepa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por venir.